Bueno, bien, buenas noches a todos y a todas. Este es un nuevo evento del Instituto de los Animales No Humanos, Asociación de Abogados de San Martín, junto a un montón de institutos nacionales, internacionales. Es un placer esta velada. Así que bueno, le paso la palabra a la doctora Lorena Laprevende, que es la directora del instituto, y le pido por favor a todos que tengan muteados los micrófonos. Adelante, Lorena. Bueno, buenas tardes a todos. Muy felices aquí estamos de poder llevar adelante este evento, que es un trabajo en equipo de 15 institutos de derecho animal del país. También no debemos dejar de reconocer, y acá mis colegas no se van a oponer en que hagamos una distinción a la doctora Natalia Palavicini, quien se ha puesto la camiseta también con este evento. Ese hermoso flyer que ustedes vieron en las redes lo hizo la doctora. Así que, doctora, no sé si querés decir unas palabras antes de que siga, me va a matar, pero bueno. Sí, bien, se ve que algo me conoces. Bueno, buenas noches. Bueno, no, la verdad la agradecida soy yo, sobre todo, bueno, la Asociación de Abogados de San Martín, bueno, Cristina, agradecerte muchísimo, y bueno, y toda la gente que está ahí por permitirnos organizar este evento, y bueno, y un poco ser los hospedadores de esta jornada. Así que bueno, para mí realmente ha sido un placer, siempre trabajar con las colegas es realmente un placer, y sobre todo porque, bueno, hoy yo ya lo he dicho muchas veces, sobre todo por la disertante que tenemos, que la va a presentar por supuesto Lorena, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que realmente es un lujo tener a la doctora Gragnolini. Realmente en ese sentido la verdad que estamos muy, muy contentos, y porque bueno, uno siempre le da mucho orgullo cuando puede contar con disertantes de la altura académica, intelectual, de conocimiento, de experiencia que tiene la doctora Gragnolini, que bueno, la va a presentar Lorena, pero bueno, me parecía importante sacarlo. Así que bueno, les agradezco muchísimo, y bueno, seguramente va a ser un momento de encuentro muy fructífero. Bueno, gracias en nombre de todas, porque tenemos un montón en este evento. Y sí, ahora les voy a comentar quiénes son los institutos que han organizado este evento. Participa el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial de Santa Fe, Rafaela. Su directora es la abogada Antonella Brusa. El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Rosario. La presidenta de ese instituto es la doctora Natalia Espíndola, y la vicepresidenta es la doctora Daniela Stern. El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Trenquelauquen, cuya directora es la doctora Graciela Medina, y la secretaria es María Paula Yarza. La Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Mendoza, cuya nueva directora es la doctora Soledad Milón. También está acompañándolos Denise Pisolato, que es la directora que acaba de culminar su gestión. El Instituto Interdisciplinario en Derecho Animal del Foro de Abogados de San Juan, cuyo director es el doctor Horacio Nicolás Carrizo. La Comisión de Derecho Animal de Bioética del Colegio de Abogados de Catamarca, cuya directora es María Elisa Gasso. El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Junín, y su directora es la doctora Fabiana Fraga. El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Tucumán, su directora es Eliana Olivera. El Instituto de Derecho Animal de Neuquén, aquí nos acompaña la doctora Norali Melo, que es su directora. El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Chaco, su directora es la doctora Sonia Gabriela Sosa. El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Blanca, y su directora la doctora Graciela Regina Adre. El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Isidro, directora es la doctora Racid. El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones. Nos acompaña la doctora Ledesma Alfonso Lucía y la doctora González Angélica. Así que, bueno, y quien les habla, que soy del Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín.
Esto realmente para nosotros es algo increíble haber podido convocar a tantos institutos, y ustedes saben todos los permisos y cuestiones que tienen que ver con lo académico que hay que gestionar, y bueno, esto fue un logro importante y es un trabajo en equipo. Ahora les voy a presentar a la profesora Mónica Cragnolini. Ella es titular de la Cátedra de Metafísica, de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Colegio Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sus últimos libros han sido Extraños Animales, Biología y Animalidad en el Pensar Contemporáneo, ¿A quién le importan los animales?, Córdoba 2019, y Vivir de la sangre de otro, la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales. Doctora, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias sobre todo a Lorena y a Natalia que me han contactado, y bueno, a todos los presentes, y me parece sumamente importante en el ámbito del derecho convocar a quienes desde otra mirada, en mi caso desde la filosofía, abordamos la problemática animal. Me gustaría primero simplemente hacer una aclaración sobre el uso de las expresiones en el título de la conferencia. Yo le puse como título La tensión entre derecho y justicia, la cuestión animal. Me gustaría aclarar primero a qué me refiero con esa tensión entre derecho y justicia. Como ustedes saben, es un tema que la filosofía política ha trabajado desde muchos autores. Yo me voy a referir básicamente al modo en que lo ha trabajado Derrida, pero voy a hacer referencia al final de la exposición. Pero para aclarar qué se entiende por esta tensión entre derecho y justicia, creo que viene muy bien un ejemplo, ¿no? Nosotros podríamos decir que las madres de Plaza de Mayo, desde el punto de vista del derecho, han conseguido muchas cosas, ¿no? Es decir, han logrado que se realice juicio a quienes, digamos, fueron los encargados de todo el plan sistemático de desaparición y tortura de personas, han logrado que se identifiquen los restos, han logrado que esos restos les sean devueltos para darle sepultura. Todo eso pertenece al ámbito del derecho. Sin embargo, más allá de esto, sigue presente el reclamo, ¿no? Este reclamo que tiene que ver con el hecho de que con vida se los llevaron, con vida los queremos. Y ese reclamo, con vida los queremos, se hace incluso ante los restos. ¿Con esto qué quiero decir? Que la justicia, desde mi punto de vista, es un plus con respecto al derecho. Es decir, el derecho puede satisfacer determinadas demandas, puede reparar, entre comillas, determinadas cuestiones, pero siempre hay algo, y por eso la justicia es una suerte de demanda y que nunca llega a completarse. Entonces, en ese sentido, en ese doble sentido, voy a abordar las problemáticas del derecho y de la justicia, ¿no? Es decir, pensando el derecho como algo del orden de lo condicionado, algo que responde a las formas de organización de nuestra vida social y política, mientras que la justicia pertenece más, yo diría, al plano ontológico, ¿no? Y a ese orden que va más allá de lo posible. Mientras que el derecho puede lograr lo posible, la justicia está vinculada con lo imposible. Y por eso creo que hay que mantener siempre la tensión entre derecho y justicia para que aquellos logros que realiza el derecho estén siempre orientados de alguna manera por una mirada que va más allá de lo logrado aquí y ahora. En el caso de los animales, para mí esa justicia es el respeto al animal, en tanto, es decir, el respeto al animal como radicalmente otro, algo que por supuesto no puede, bueno, vamos a ver si puede o no puede proponérselo el derecho, ¿no?
Eso con respecto a la distinción entre derecho y justicia. El segundo término que quería aclarar en el título de la exposición es el término tensión, porque el término tensión suele tener un cariz negativo, digamos, nadie quiere estar tensionado, lo vinculamos con el estrés y demás. Yo básicamente, si bien voy a tomar algún aspecto de esa tensión, cuando hable de los conflictos que se plantean entre el derecho y la justicia en casos específicos, más allá de eso, utilizo el término tensión para referirme a algo que está entre los extremos oposicionales. Si nosotros podemos decir que en tanto occidentales pensamos binariamente, algo de lo cual, por más que pensemos en términos de matices, por más que pensemos la cuestión de la diferencia, digamos, pensar binariamente es algo que llevamos con nuestro modo de ser occidentales. Si nuestro modo de ser occidentales, como decía, tiene que ver con el pensamiento binario, la tensión a la que me refiero es ese permanecer en el entre de los binarismos. ¿Para qué permanecer entre de los binarismos? ¿Para qué darle hospitalidad al pensamiento en el entre? Bueno, justamente para no caer en los excesos de los extremos. A mí los extremos de pensamiento siempre llevan a totalizaciones, y las totalizaciones, como sabemos, llevan a totalitarismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el término tensión, en lo que voy a desarrollar, está pensado en ese sentido filosófico, ¿no? Como un lugar de hospitalidad para el pensamiento que no quiere caer en los extremos del binarismo. Muy bien, aclarados estos términos, quisiera señalar un poco por dónde va a ir mi exposición. Básicamente lo que me interesaría mostrar en esta charla, y después, bueno, en el conversatorio, supongo que volverán a sus acciones, lo que me gustaría mostrar es que cuando hablamos de derecho, en el modo en que habla del derecho, la legislación y la justicia, y cuando hablamos de derecho en el ámbito animalista o en el ámbito en el cual yo me encuentro a nivel filosófico, que es el de los estudios críticos de la animalidad y de la filosofía de la animalidad, hablamos de cosas distintas, ¿no? ¿Por qué digo hablamos de cosas distintas? Bueno, un poco es lo que voy a intentar mostrar, ¿no? Es decir, que el pensamiento animalista, cuando habla de derecho, está pensando en la justicia, está pensando en ese plus, en esa demanda que califiqué como infinita, y en ese sentido, me parece que es muy importante el vínculo entre ambos ámbitos, el ámbito del derecho y el ámbito de la justicia, o el ámbito de los legisladores y juristas, y el ámbito de los animalistas, y de quienes se dedican a los estudios críticos de la animalidad, porque justamente en esa tensión entre ambos ámbitos, creo que se logran, digamos, se logra avanzar en esto que a todos nos... Entonces, desde ese punto de vista, primero voy a caracterizar básicamente a qué nos referimos cuando hablamos de animales y por qué lo vinculo con determinadas cuestiones éticas y políticas. Y en segundo lugar, bueno, a esto que he caracterizado como animalismo y que vinculé con el ámbito de la justicia. Si nosotros nos ponemos a pensar en la problemática del derecho de los animales, más allá del amplio desarrollo que ha tenido esta problemática, sobre todo yo diría en las últimas 3 décadas, y este desarrollo ha tenido que ver, sí, claramente, desde mi punto de vista, con la inserción de los críticos de la animalidad en muchas universidades. Esa inserción ha generado lo que se ha considerado como una tercera de derechos, ¿no? ¿Por qué se habla de tercera ola? Porque, bueno, nosotros podríamos decir que los estudios multiculturales, en su inserción en las universidades, digamos,
ya en las primeras décadas y casi hacia mitad del siglo XX, generaron una gran transformación desde el punto de vista de lograr muchos derechos para minorías de distintos tipos, ¿no? Es decir, minorías étnicas, minorías religiosas, minorías de elección sexual, etc. Y eso tiene que ver claramente con su inserción dentro de los ámbitos universitarios. Un segundo nivel de estudios que se inserta en las universidades es el que tiene que ver con los estudios de género, y eso también provocó una segunda ola de derechos muy importante. Y por eso decía, este tercer ámbito, que es el ámbito de los estudios críticos de la animalidad, que tiene en muchas universidades, sobre todo norteamericanas y europeas, ya una tradición de décadas, que en lo que es el caso de Latinoamérica, bueno, recién, yo diría en los últimos 5 o 6 años, está apareciendo como una tendencia relevante en el ámbito de las humanidades. Ese ámbito de los estudios críticos de la animalidad da lugar a toda una tercera ola de derechos, ¿no? Que son todos estos derechos que tienen que ver con lo que llamamos en general derechos de los animales. Ahora bien, más allá de esto y de la relevancia en estas últimas décadas, hay que decir que el tema de los derechos de los animales ha estado presente de manera muy fuerte en el ámbito del pensamiento en muchos momentos, ¿no? Entonces me gustaría señalar algunos de esos momentos, sobre todo en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, para señalarlo en diferencia con esto que yo llamo justicia en el nombre del derecho animal y que tiene que ver con los, yo diría, de los años 70 en adelante del siglo XX. En este sentido, no se asusten que no voy a hacer un desarrollo de toda la historia del derecho animal, pero sí me gustaría mencionar algunos nombres, porque en la forma en que ellos trabajan la problemática del derecho de los animales, se evidencian una serie de caracteres que son los que después voy a confrontar con lo que ha acontecido a partir de los años 70. ¿No? En el siglo XVII, bueno, hay un texto clásico que es el texto de Thomas Tyrone, cuyo título se podría traducir como algo así como las quejas de las aves y otros pájaros del cielo ante el Creador, en donde aparece esta cuestión que tiene que ver con lo que se llamó en su momento el tiro al pichón, o la caza, entre comillas, deportiva de las aves. Bueno, genera una gran cantidad de daño a muchas aves, de mutilaciones, bueno, y directamente de muerte, ¿no? Ese es un texto del siglo XVII, es decir, es para mí uno de los primeros textos en instaurar directamente el tema derecho de los animales, y en el siglo XVIII tenemos una gran cantidad de autores. Tal vez uno de los más importantes es Humphrey Primat, que es un teólogo, que escribe un texto para señalar, desde el ámbito de la teología, que debería considerarse un pecado la crueldad contra los animales. Esto es muy interesante, porque dentro de la dogmática de la teología cristiana, los animales, según relata el Génesis, están en una posición subordinada con respecto al hombre, ¿no? Y ese lugar subordinado de los animales con respecto al hombre implica, digamos, el hecho de que la Iglesia siempre ha considerado que hay una primacía de lo humano por sobre lo animal, y digo siempre ha considerado porque, bueno, nosotros en este momento tenemos la encíclica del Papa Francisco, Laudatio Si', en donde me parece que se está generando y se empezó a generar una transformación muy importante en el ámbito. Hay varios teólogos de la animalidad que vienen trabajando la problemática de la transformación también del ámbito de la religión para dar cuenta del animal
no como aquel subalterno, subordinado o siervo para las necesidades del hombre, sino para generar otro tipo de vinculación con los animales. Eso, decía, me parece tan importante esto de que ya en el siglo XVIII, Primat indique esta necesidad de considerar crueldad contra los animales debe ser considerada un pecado. Del siglo XVIII también es tal vez un autor más conocido, que es Bentham. Bentham es muy citado por esa expresión en la cual él dice que no importa si el animal razona, lo que importa es si el animal sufre, ¿no? Y ahí hay como un hilo muy importante para entender la problemática de los derechos del animal, tal como se planteó en sus inicios, y es que tiene que ver con el hecho de dar cuenta de el ejercicio de una violencia exacerbada sobre los animales, ¿no? Es decir, esta idea de que determinadas acciones humanas en su exceso pueden ser violentas con respecto a los animales, y bueno, permitirlas legitimaría esa violencia. Ahora, señalo esto porque fíjense que acá básicamente no se está reconociendo que el ser humano y la cultura misma es un inicio de violencia contra los animales, sino que se están señalando aspectos y modos en que los existentes humanos maltratan a los animales, ¿no? Señalo esto porque, bueno, esa es como la característica común que voy a señalar del trabajo del derecho de los animales antes del siglo XX, ¿no? Otro autor que hay que tener en cuenta en el siglo XVIII, muy importante, es John Lawrence. Él tiene un texto contra el esclavismo, y por eso me parece muy relevante, ¿no?, que alguien en el siglo XVIII vincule la cuestión humana del tratamiento de humanos en las formas de organización de la vida en el esclavismo con el tratamiento que se le da a los animales, ¿no? Algo que en el pensamiento actual es muy corriente, que es esta vinculación que se hace entre racismo, sexismo y especismo. Y entonces, John Lawrence, en su texto contra el esclavismo, tiene un capítulo dedicado al derecho de las bestias. Fíjense que bestias y brutos no racionales eran las formas de denominar en esas épocas, en esos años, para referirse a los animales, ¿no? Y quiero aclarar que ni bestias ni brutos no racionales tenían un carácter despectivo, sino que era la forma de denominación que se había hecho corriente en los discursos y en los debates en torno a la problemática animal. Y entonces, John Lawrence dice algo muy importante, dice, hasta ahora ningún gobierno reconoció el ius animalium, es decir, ningún gobierno ha dado cuenta de que hay que hacerse cargo a nivel legislativo de la problemática de los animales. En el siglo XVIII también, y muy conocido, otro autor que se ha dedicado al tema del derecho animal es Joan Stuart Mill, y es muy interesante porque él aborda una de las cuestiones que muchas veces se señalan como problemáticas para el tema del derecho de los animales, que es el señalar, bueno, los animales no tienen posibilidad de tener derechos porque no pueden ejercer el reclamo de esos derechos. Y lo que va a señalar Stuart Mill, que así como los niños pequeños, y así como los niños que no han llegado a la adultez, y los que están en condiciones de discapacidad, necesitan un abogado que tome la voz por ellos, o abogue por ellos y por sus derechos, de la misma manera podríamos considerar a los animales en ese sentido. Esto es lo que nosotros a nivel filosófico, la distinción entre el agente moral, es decir, aquel que puede ejercer sus derechos y reclamar por sus derechos, y el paciente moral, ¿no? Bueno, Stuart Mill está señalando, bueno, si nosotros cuidamos los derechos de los niños, ¿por qué no íbamos a cuidar los derechos de los animales? Estos son, creo,
4 autores muy importantes de la problemática de los derechos del animal en el siglo XVIII. Esto no quiere decir que no haya sido trabajado por otros autores, y de hecho es muy interesante. En el siglo XIX aparece para mí el gran pionero de los derechos del animal, que es Henry Solt. En la otra charla que me invitaron del Colegio de Abogados de Santa Fe, bueno, justamente le dediqué un poco a Henry Solt. Él es un gran defensor de los derechos del animal, y además quien creo que tengo en cuenta que para defender a los animales hay que tener también una actitud de vida, que para él en ese momento es el vegetarianismo, pero que implicaba lo que hoy en día entendemos por veganismo. ¿Por qué? Porque precisamente él consideraba que no se debía utilizar a los animales ni para consumo, para ingesta, digamos, ni tampoco para la vestimenta o para la utilización en otros ámbitos, ¿no? Por eso digo, para mí siempre Henry Solt se puede considerar el verdadero gran pionero de los derechos del animal, porque tiene muy claro que la problemática de los derechos del animal implica también actitudes de vida, ¿no? Y esas actitudes de vida llevan a una transformación de la conducta. Ahora bien, mencioné a todos estos autores para indicar que si uno empieza a analizar las características del modo en que cada uno de ellos desarrolla la problemática de los derechos del animal, hay una serie de elementos comunes. Por ejemplo, todos son humanistas. Todos consideran que defender los derechos del animal forma parte de la idea de lo humanitario. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que consideran que el hombre, para ser realmente humano, tiene que defender a los animales. Porque precisamente la no defensa de los animales atentaría contra la idea de la humanidad. Esto es muy problemático en el siglo XX, y ni que decir en el XXI, esto está totalmente deconstruido, pero bueno, estamos en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, en donde el concepto de humanismo todavía es muy fuerte, ¿no? Y en virtud de ese concepto de humanismo y de humanitarismo, también, y sobre todo en el siglo XIX, se habían formado una gran cantidad en distintos países de protectoras de animales, que básicamente veían la función de los derechos del animal en términos de proteger a los animales de violencia y de excesos de violencia y de maltrato. Se forman todos los grandes movimientos antiviviseccionistas que tuvieron mucha relevancia en muchas partes del mundo, que básicamente también con un criterio humanista lo que consideraban es que no puede haber una educación humanista si al mismo tiempo, como parte de esa educación, se utiliza la vivisección como método de estudio de la vida de los animales, ¿no? Es decir, la vivisección, que es, para decirlo muy brutalmente, el sajar la vida, el herir la vida, el intentar conocer los secretos de la vida con el animal aún vivo, fue rechazado por muchos de estos movimientos. Todo esto hecho en nombre del humanitarismo, ¿no? Todo esto hecho en nombre de la idea de la humanidad y del hecho de que considerar que si ejercemos violencia contra los animales, no somos lo suficientemente humanos. En ese sentido, ahora sí, retomando varios de los aspectos que desarrollan, bueno, con mucho más detalle que acá evidentemente no puedo desarrollar, pero si tomamos las cuestiones que trabajan estos autores y los ubicáramos en la forma en que hoy en día se trabaja la problemática de los derechos del animal, nosotros diríamos, son humanistas, son bienestaristas, porque piensan en el bienestar de los animales, y en ese bienestar de los animales consideran que la tarea del humano, digamos, es la tarea de protección de los animales, la tarea de formar las leyes para que se proteja más a los animales, y de hecho, bueno, consiguieron muchos logros en ese sentido, y una serie de leyes para
lograr que, por ejemplo, no haya tanto maltrato del ganado, para lograr que los animales no sean abandonados, los así llamados animales de compañía no sean abandonados. Bueno, generaron, como dije, estas sociedades protectoras de animales para obedecer a eso, pero fíjense que al mismo tiempo, no podría decir, la paradoja es que en el siglo XIX tiene mucha importancia como método educativo la idea de los zoológicos y la expansión de los zoológicos para educar a los niños en la vida animal, lo cual, digamos, es una contradicción inadierto el estar defendiendo a los animales y considerar que los zoológicos pueden permitir la educación en la vida animal. Esto, digamos, conjugar esto implica entender, bueno, que son posiciones claramente humanistas, ¿no? Cuando digo posiciones humanistas, quiero señalar, me quiero referir a esa corriente de pensamiento que se inicia en el Renacimiento, que coloca al hombre en el centro de la realidad. Y entonces, al estar el existente humano en el centro de la realidad, todo lo que se halla por debajo del existente humano, toda otra forma de vida, es una forma de vida inferior, subordinada, subalterna al servicio del humano. Entonces, desde mi punto de vista, esta es la idea del derecho y la idea de transformar las leyes y reformar el derecho que prima en el derecho del siglo XVII, XVIII, XIX, y en parte prima en buena parte de la práctica del derecho en el ámbito forense. Y eso genera una serie de tensiones o conflictos con aquello que entienden por derecho quienes se dedican al tema animal, ¿no? A lo que llamaríamos en general los animalistas. Yo mencioné los años 70, el siglo XX, como ese momento en que desde mi punto de vista se transforma totalmente la cuestión de los derechos de los animales, porque pensemos lo siguiente, en los años 70 aparece el libro de Peter Singer, Liberación Animal, que es un libro que muestra el tipo de vida, y de manera muy detallada, el tipo de vida que llevan los animales de producción, o los así llamados animales de producción, y entonces tiene un capítulo dedicado a la vida de los animales en las granjas avícolas, un capítulo dedicado a la vida de los animales y los tipos de prácticas que se realizan en los mataderos, un capítulo dedicado a los animales de experimentación científica, y un poco hizo patente para muchos algo que estaba naturalizado, que es el hecho de que, bueno, los animales están al servicio de los humanos y pueden ser consumidos en su carne, en su leche, en sus huevos, pueden ser, digamos, utilizados para que la ciencia avance. Es decir, todo eso responde a la idea de, como decía anteriormente, a la idea del humanismo. Lo que permite el libro de Peter Singer es que se empiecen a formar esos grandes movimientos, esos grupos de lucha por los derechos del animal que buscan algo diferente del derecho, ¿no? Y quisiera señalar como ejemplo que, bueno, claramente cuando se inicia la lucha por los derechos del animal en los años 70, la mayoría de esos grupos entra en conflicto con el ámbito del derecho. ¿Por qué? Bueno, porque para defender a los animales, esa defensa de los animales los lleva, por ejemplo, a entrar en laboratorios y liberar a los animales, entrar en mataderos y liberar animales, entrar en granjas avícolas y hacer lo mismo, sabotear empresas, por ejemplo, que se dedican a la producción animal. Esto en el ámbito de Estados Unidos, bueno, lo primero que se formó en estos años es el movimiento que, bueno, existe hoy en día en distintos países también, que se conoce con las siglas ALF, el Frente de Liberación Animal, que quedó bajo la mira del FBI precisamente, bueno, porque atentaba contra cuestiones del ámbito del derecho y básicamente contra la propiedad privada, ¿no? Es decir, entrar en laboratorios, entrar en empresas
implicaba un atacar a la propiedad privada, ¿no? Y ya que menciono esto, creo que ahí está el gran, digamos, el gran elemento de conflicto entre el derecho y la justicia, porque esto daría para otra charla, pero bueno, tal vez deberíamos preguntarnos si puede haber derechos sin propiedad, ¿no? Es decir, si el concepto de propiedad no es parte necesaria de la idea de derecho. Y los movimientos animalistas y el animalismo, cuando habla de derechos del animal, está hablando no de la violencia ejercida de manera, digamos, como exceso, en el caso de quien maltrata a un animal, quien viola a un animal, quien, como Malebranche, le pega una patada a una perra embarazada para mostrar que el animal no siente nada, sino que de lo que se trata es de criticar y señalar la violencia estructural en el tratamiento de los animales. Esa violencia estructural tiene que ver con el sistema de explotación animal, que es la violencia que tenemos institucionalizada y naturalizada, por la cual consideramos, o por la cual muchos consideran, que los animales están allí para servir a las necesidades humanas. Entonces, en este sentido, aquello a lo que apuntan los animalistas y los estudios críticos de la animalidad, planteando el derecho de los animales, no es aquello que se pensó en el siglo XVII, XVIII, XIX y en buena parte del XX, cuando se hablaba de derecho animal, sino que es algo diferente. Es una crítica muy fuerte de la violencia estructural en el tratamiento de los animales, lo que implica no aceptar el hecho de que muchos animales estén en condiciones de vida terribles solamente para ser consumidos por alguien que desea comer carne, que muchas animales hembras estén sometidas a inseminación artificial, a hormonas, digamos, al hecho de que constantemente les apliquen hormonas, que estén sus crías inmediatamente después de haber nacido para producir leche y que constantemente las conviertan en máquinas productoras de leche. Es decir, el animalismo, cuando habla de derechos del animal, está hablando de justicia para los animales. ¿Por qué digo este es un plus? Y lo decía al comienzo, es un plus que excede el ámbito del derecho. Bueno, porque evidentemente, desde mi punto de vista, al derecho le costaría mucho sacarse de encima la cuestión de la propiedad, y lo que habría que hacer para transformar el derecho que piensa el animal es transformar la idea de propiedad, pero no la idea del animal como propiedad, sino la idea de propiedad que rige al derecho o a buena parte del derecho. Porque algunos de ustedes podrán decir, bueno, cuando nosotros hacemos distinción y retomando aquella vieja distinción del derecho romano entre res, cosa y personae, y le adjudicamos a los animales la expresión de personas no humanas, estamos quitando la idea de propiedad del animal. Sí, pero la pregunta es, ¿de qué animales? Es decir, aquello mismo que el derecho está haciendo en los últimos tiempos por los grandes simios, ¿no? Es decir, el hecho de defender a aquellos que conforman junto con nosotros el grupo de los homínidos, los bonobos, los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, y bueno, nosotros los humanos quintos en ese grupo de los homínidos que compartimos entre un 94% y un 99% de ADN. Cuando nosotros defendemos a esos grandes simios y los llamamos personas no humanas, ¿qué pasa con el resto de los animales? ¿Haríamos lo mismo por un ternero que va a ser llevado al matadero? ¿No? Esa sería la justicia para el derecho, ¿no? Es decir, ese momento en el cual el derecho rompa con el concepto de propiedad que convierte a algunos animales en animales de producción y los
ubica en ese lugar determinado por el cual esos animales sirven para necesidades humanas, ¿no? Esa sería esto que yo señalaba como el ámbito de la hospitalidad incondicional con los animales. Ahora bien, me gustaría señalar, porque bueno, la idea es la tensión entre el derecho y la justicia, una serie de puntos en los cuales, en lo que son los fallos y las sentencias del derecho de los últimos tiempos, se hace evidente esa entre los que llamaríamos problemas del ámbito jurídico y problemas del ámbito animalista. Bueno, ya mencioné uno, que es esta cuestión de la distinción de personas no humanas, la utilización del sintagma personas no humanas para referirse a determinados animales. Como ustedes saben muy bien, esta expresión personas no humanas tiene que ver con el proyecto Gran Simio, proyecto que iniciaron Paola Cavalieri y Peter Singer, para defender a aquellos animales que más se parecen a nosotros, es decir, aquellos con los cuales compartimos una gran cantidad de ADNs, que son esos 4 grupos de primates con los cuales nosotros conformamos el grupo de los homínidos. Para los animalistas, el defender solamente a los grandes simios representa una posición especista, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se está haciendo una diferenciación entre tipos de animales y pareciera que hay animales que merecen más nuestro respeto porque se parecen más a nosotros. Esto, para decirlo, digamos, de manera muy simple, por supuesto que habría que señalar que el derecho animal tiene que ir avanzando pasito de alguna manera, y comenzar por ese ámbito, desde mi punto de vista, no me parece mal, porque justamente es en esa similitud con lo humano, posiblemente se despierte una mayor cercanía y se podría comenzar en el camino hacia la justicia con los animales por ese ámbito, pero digo, hay que tener siempre presente esta cuestión de que para un animalista ese tipo de fallos o sentencias tienen un carácter especista todavía, ¿no? Si uno toma un tratado de bioderecho, yo justamente, bueno, acá tengo un volumen de bioderecho de la Unión Europea, y me puse a mirar, digamos, cuáles son los ámbitos en los cuales se está trabajando o se ha trabajado en los últimos tiempos, y diría que casi todos esos ámbitos en los que el derecho, en el derecho en el primer sentido que señalé, el más vinculado con lo legal, ha trabajado, son ámbitos y generación de leyes y sentencias y fallos que tienen un matiz especista, ¿no? Por ejemplo, hay toda una serie de leyes referentes a la cuestión de los animales salvajes, en donde, como todos sabemos, se preserva a los animales que son especies en extinción. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los otros? Es decir, como sabemos, en nuestro país tenemos grandes cotos de caza legales, bueno, hay ilegales también, pero hay muchos cotos de caza legales, vienen turistas de distintas partes del mundo a ejercer la, comillas, caza deportiva. ¿Por qué esos animales no deben ser defendidos y sí solamente defender a los animales que están en peligro de extinción? Esto con respecto a ese ítem, y bueno, yo creo que ahí se hace patente esta tensión a nivel conflictivo entre el derecho y la justicia. Otro ámbito muy importante es el ámbito de la producción de animales. Hay muchas leyes, bueno, en nuestro país también, pero bueno, me dediqué sobre todo a trabajar con estas, digamos, con lo que aparece en la Unión Europea, bueno, porque para mí, desde mi punto de vista, es el ámbito de mayor avance a nivel legislativo en el tema de los derechos del animal. Y bueno, ¿qué hay con respecto a los animales de producción? Bueno, hay mucha legislación y hay fallos y sentencias para
plantear la cuestión del bienestar de los animales, cómo hay que transportarlos, los problemas de la alimentación, cuántos centímetros más debe tener la jaula de las gallinas ponedoras, ese tipo de cuestiones. Ahora bien, obviamente que no hay ninguna sentencia que declare que es un asesinato matar a un animal de producción, ¿no? Esto que digo, que bueno, puede parecer ridículo, digamos, desde el punto de vista de los animalistas no lo es en absoluto, porque precisamente si de lo que se trata es del respeto al animal en tanto otro, obviamente toda matanza de un animal es del orden del asesinato. Lo que pasa es que tenemos tan naturalizada la matanza de los animales que no nos animamos a decir que se están asesinando animales. Alguien podrá decir, bueno, ese es un término que utilizamos para los humanos. Bueno, pero también vamos a hablar de los animales como personas, como personas, ¿no? Utilizar la categoría de persona, que es una categoría esencial para entender, me parece, la noción de asesinato. Entonces, en ese sentido, en el ámbito de la producción, la legislación, los fallos, etcétera, lo que plantean es básicamente lo que podríamos llamar una cierta autorización del dolor, en la medida en que se señala no se le debe producir a los animales sufrimiento inútil o innecesario. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el sufrimiento útil? ¿Y útil para quién? Obviamente que no hay sufrimiento ni útil ni necesario para el animal, siempre va a ser para el productor, para el ganadero, para el, comillas, dueño del animal. Entonces, en ese sentido, toda la producción de leyes, de sentencias y de fallos, la dirección de la violencia como ejercicio, digamos, por exceso, no a la violencia estructural que yo estoy mencionando, es el objeto de crítica del animalismo. Bueno, también hay mucha legislación con respecto a la experimentación científica, cómo deben criarse los animales en los bioterios, cómo hay que trasladarlos hasta el laboratorio, pero evidentemente no se dice una palabra acerca del hecho de que los animales, por más bien que se los trate en la experimentación científica, tienen que ser torturados. Todos hemos visto imágenes terribles de animales con su cerebro trepanado y con electrodos en su cerebro. Hemos visto, bueno, hay muchísimas imágenes del tipo de tortura que desarrolla la ciencia. Ahora, ese tipo de tortura forma parte de la violencia institucionalizada y por eso se considera, bueno, que es natural que los animales estén en esa condición porque van a servir a algo que implica un beneficio para la humanidad, ¿no? Y en este sentido, y ahora retomo el hecho de las últimas épocas, yo diría de las últimas décadas, en torno a la cuestión animal, y ahora sí me refiero específicamente a nuestro país, hay en los últimos años una gran cantidad de fallos y sentencias que van en la dirección de la defensa de los animales, pero yo diría que tienen esa característica que antes vinculé con la idea del bienestarismo o el proteccionismo, porque básicamente lo que pueden señalar es algo del orden de la violencia por exceso, ¿no? Es decir, el ejercicio de maltrato a los animales por una violencia por exceso, pero obviamente no está cuestionada la violencia estructural, que es la que cuestionan los animalistas, es decir, todo el sistema de producción animal, y es la que, desde mi punto de vista, tiene que ver con esto que mencioné como la justicia, ¿no? Es decir, con ese plus que se le está pidiendo todo el tiempo al derecho. Entonces, en este sentido, tras que, como mencioné, los autores que escriben sobre el derecho en el siglo XVII, XVIII, XIX, y bueno, también en parte del siglo XX, planteaban una cuestión humanista y bienestarista, lo que plantean los animalistas es la cuestión abolicionista, ¿no? Es decir, la liberación de los animales, el hecho de que ningún animal se llame más animal de, ni animal de producción, ni animal de compañía, ni animal
de afecto, ni animal de experimentación científica, ¿no? El quitar esa D implica quitarle la idea de propiedad a todo vínculo con el animal, ¿no? Y por eso yo decía, esto es lo que deberíamos preguntarnos si el derecho puede hacer, ¿no? Sin embargo, más allá de que el derecho no pueda hacer eso, y vuelvo a decir, bueno, tal vez es un prejuicio mío, pero yo creo que el derecho no se puede desprender de la cuestión de la propiedad. Más allá de eso, todo aquello que se va logrando en el ámbito del derecho, a nivel de estas sentencias y de estos fallos, por más que tengan esos matices especistas, como señalan los animalistas, todo eso me parece que va generando la posibilidad de un camino hacia la justicia con el animal. Ese camino hacia la justicia con el animal, desde mi punto de vista, será posible, o nunca lo será, o bueno, obviamente yo no lo llegaría a ver, ojalá lo puedan ver las generaciones futuras, sería esa posibilidad, una hospitalidad incondicional con el animal, es decir, un respeto al animal en tanto otro, en tanto radicalmente otro, tan radicalmente otro como cualquier otro humano, ¿no? Desde ese punto de vista, y aquí retomo el aspecto de la atención en su sentido afirmativo, me parece que todo aquello que va logrando el derecho en estas sentencias de los últimos tiempos va permitiendo cambiar un poco el panorama de la naturalización de la violencia ejercida contra el animal, y ojalá llegue el momento en el cual esa justicia como respeto hacia el animal en tanto otro sea posible, porque bueno, obviamente esa idea de justicia va a significar el fin del sistema de explotación animal en el cual del cual todos formamos parte de una manera u otra, por más que seamos veganos, porque de alguna manera todo lo que forma parte de nuestro mundo cotidiano tiene que ver con algo de los animales, con algo que queda de los residuos animales y se transforma para hacer algo diferente, que a veces ni siquiera tenemos idea que tiene componentes de carácter animal, ¿no? Entonces, para ir cerrando y para terminar, me gustaría leer una pequeña frase de un poema de un poeta contemporáneo, un poeta español, Iván Sáenz Pardo. Él dice lo siguiente: érase un humano que por un breve espacio de tiempo pudo escuchar hablar a los animales. No ha dejado de llorar desde entonces. Esa escucha del animal es esto que yo mencionaba como el respeto del animal. Yo creo que el derecho animal y el derecho de los animales está intentando escuchar a los animales. Ojalá esté llorando por el sufrimiento que le hemos infligido a los animales, pero creo que en el momento en que nos demos cuenta y nos duela el modo de vida que le hemos dado a los animales, más allá de los animales que a veces se defienden, que son los animales de compañía o los grandes simios, cuando nos demos cuenta que debemos defender a todos los animales, cuando nos demos cuenta que el sistema en el cual vivimos, este sistema biocapitalista que se cree con derecho a decidir por la vida de otros, no solo humanos, sino también animales y otras formas de vida, cuando nos demos cuenta de esto, creo que llegará el momento en el cual, más allá de vivir contra, que es el modo en que estamos viviendo hoy en día con respecto a los animales, planteemos la posibilidad de la justicia que tiene que ver con ese respeto a los animales en tanto otros, y con el hecho de ya no sentir dolor por el dolor que le hemos infligido a los animales, porque ya vivimos con, ¿no? Es decir, ya pensamos nuestro modo de ser como un ser con los animales y no como un ser contra los animales. Bueno, termino ahí para dar espacio a la charla, al conversatorio con las juezas, ¿no? Es un placer. Muchas gracias.
para nosotros escucharla. ¿Se me escucha? Se escucha perfecto. Es un placer para nosotros escucharla, Mónica. La verdad, un honor que hayas compartido esta posición con nosotros. Ahora vamos a invitar a Elena, vamos a invitar a Carolina, y las colegas, así fue diagramado esto en sus orígenes, que las colegas pueden hacer preguntas, las colegas, quiero decir, las directoras de instituto, y el resto de la audiencia puede enviar las preguntas por chat, y las vamos a ir formulando. Carolina, ¿está Carolina? Yo no la veo. Ahí está Carolina. Bueno, cuando ustedes quieran. Bueno. Elena. Sí. Buenas noches, doctora Cragnolini. Perdón que le interrumpa. Elena, perdón. No, di por hecho. Elena, no hace falta presentarla, pero Elena Liberatori es la jueza del fallo Sandra. Acá estamos. Acá nos conocemos todos, menos yo personalmente. A la doctora Cragnolini me alegré muchísimo de este evento y de poder escucharla así en directo, porque ya tengo su libro que en el año 2020, bueno, yo incorporé este concepto de la hospitalidad, pero condicionada, dadas las circunstancias, hace un tiempo en alguna de las disertaciones que venimos haciendo. Debo confesar que, doctora, me sentí como interpelada, porque si bien yo en el juzgado decía que Sandra la orangutana era nuestra parienta, y molestaba a muchas personas de mi propio juzgado, que era nuestra parienta, debo decir de que yo no incurrí en una sentencia especista, porque tratando de buscar y de agarrarme de algún lado de las pocas normas que tenemos en cuanto a posibles derechos de los animales, puse como ejemplo de que el Estado se hace cargo de la salud y de la comida de, por ejemplo, los canes de la Policía Federal o de la aduana, cuando son jubilados al cabo de 8 o 9 años. Y esta noche, si usted me permite, yo quería hacerle una pregunta. Coincido con usted que, bueno, es una propuesta revolucionaria la de dejar de lado el derecho de propiedad, aunque esto, bueno, lo ha escrito muy bien, ¿no? Piketty, por ejemplo, con esta definición de estas sociedades neocapitalistas propietaristas, ¿no? Entonces, bueno, tal vez el ámbito de los animales debiera ser un ámbito mirado con perspectiva animal, así como hablamos de perspectiva de género, con perspectiva de animal, dejando de lado el criterio propietarista, ¿no? Por eso también esta cosa semántica de que decimos no utilicemos la palabra mascota, con toda la historia que implica esa palabra, que está referido a una mujer en la opereta francesa. No utilicemos la palabra mascota y vayamos reemplazando esa terminología por, bueno, nuestros compañeros de vida, nuestra familia multiespecie, como valientemente dijo en un caso penal el juez de Chubut, Gustavo Castro, ese concepto de familia multiespecie. Ahora mi pregunta va a esto. Yo vinculé siempre esas cosas, ¿no? Esto de la naturalización, y la antropóloga que forma parte de mi equipo, ella me dice, lo que pasa es que la deconstrucción es algo continuo, ¿no? Y yo no, dije, bueno, fui sacándome muchas cosas de encima, pero
de pronto el otro día me encuentro con un artículo de esta tendencia de los estudios críticos animales, que ahora va a haber un congreso muy interesante en México, y me pareció que sea un país de los nuestros acá en América, con esto de los estudios donde convocan, bueno, una cantidad de disciplinas, ¿no? Y una cantidad de temáticas, que inclusive uno de los puntos es lo semántico. Ahora bien, yo me encuentro con un artículo de una autora, creo que es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, a propósito de un posteo en Facebook de un médico inglés que se torna invidente y entonces tiene una perra guía. Y él le coloca a esta perra guía en el arnés una camarita para después ver que la esposa analizara cuáles eran las actitudes de las personas en ese afuera que él no veía con el animal. Entonces hay una foto en el artículo de esta autora, está la foto de la perra guía, nadie, iban en un subte, ¿no? En un metro, y nadie le había dado el asiento prioritario que está asignado. Y entonces el posteo, que generó toda una cuestión en redes, decía que los animales obligados a guiar son esclavos. Nada de amor, nada de situación, digamos, de amorosa situación, sino que son esclavos. Y entonces la autora para eso toma la página de ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, donde se describe todo desde socialización temprana de esos cachorros para que el día de mañana sean útiles, ¿verdad?, para la guía de un ser humano. Y entonces el artículo propone, bueno, tal vez no podrían ser robots, y si fueran otras personas humanas que hicieran este trabajo. Entonces entra ahí en una reflexión por la cual concluye de que esa otra persona se tornaría virtualmente en un esclavo. Ella no problematiza la cantidad de esclavos, sino que lo pone de ejemplo para decir, bueno, hay una utilización instrumental que es asimilable porque al animal se lo aleja totalmente de todo lo que sería su propia vida. Entonces, a mí me partió la cabeza esto hace una semana, porque yo dije, la bondad que me genera ver estas situaciones de perros guías, y además acompaño muy de cerca una escuela de este tipo, con las camadas de cachorros, de la gente que trabaja, de los entrenadores, de los socializadores que durante un año se ofrecen con la socialización temprana de los cachorros. Bueno, quiere decir que entonces, como ella dice, el maltrato animal o la utilización de los animales no depende solo de malos tratos, de hacinamiento, de jaulas y de barrotes, sino en una situación, digamos, que uno podría decir bondadosa. Entonces yo digo, bueno, la bondad de esta situación me perturba porque y le pregunto, yo creo que el derecho, contestado como abogado, el derecho no va a dejar nunca de lado la propiedad, el derecho de propiedad. Sería totalmente más que una revolución francesa si hubiera un sistema jurídico que dejara de lado la propiedad en las condiciones que están dadas en nuestro mundo actualmente, ¿no? En condiciones socioeconómicas. Pero podremos dejar de ser antropocéntricos, cárnicos, egocéntricos. Hay una parte que usted dice en el libro así bien crudamente. ¿Podemos abandonar el antropocentrismo? Bueno, primero quería aclarar la cuestión del tema del especismo en los fallos que tienen que ver con los grandes simios, porque, digamos, dentro de la corriente animalista, la cuestión de defender solamente a aquellos animales que se parecen a nosotros, más allá de que esa haya sido la problemática en juego, digamos, es pensable como una suerte de especismo.
porque la pregunta es, bueno, ¿por qué los que comparten nuestro ADN en una cantidad tan grande deben ser defendidos? Y como decía anteriormente, no debe ser defendido el ternero que llevó una vida muy corta, que fue separado de su madre, y que cuando es llevado camino al matadero, incluso mama del dedo de la mano que lo guía, ¿no? Es decir, doy esta escena tan fuerte porque, bueno, justamente uno podría preguntarse por qué no lo defendemos. Y, en definitiva, yo lo que señalaba, no hay defensa de esos animales, ningún juez se va a animar a decir que es un asesinato la matanza de un ternero, porque dentro del sistema en el cual estamos de producción, en el biocapitalismo, está naturalizado de que esos animales son animales que sirven para la ingesta humana, y bueno, aparecen todas las cuestiones de la importancia de la nutrición animal, digamos, la nutrición con respecto a los animales, etcétera, lo cual es sumamente cuestionable, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es que decía la cuestión especista, pero también señalaba que me parece un camino muy importante, porque los fallos como el fallo que usted hizo, bueno, el caso Cecilia también de Mendoza, dan cuenta de, para el gran público, por así decirlo, el hecho de que los animales, más allá de las condiciones serviles a las que los hemos determinado, digamos, esta idea de humanidad que venimos manejando, los animales representan algo distinto, ¿no? Y yo creo que llama la atención en ese sentido, y bueno, el caso Sandra generó a nivel del conocimiento público un ámbito muy fuerte, ¿no? Y me parece muy importante, por eso es que yo señalaba esta tensión entre derecho y justicia, tiene ese aspecto afirmativo y positivo, en el sentido de que se va marcando un camino, ¿no? Y como dije anteriormente, se va pasito a pasito. A mí me da pena que se vaya pasito a pasito en el siglo XXI, porque se viene hablando del derecho animal hace tantos siglos, ¿no? A mí me da pena, por ejemplo, digamos, yo dicto filosofía de la animalidad, facultad, y trabajamos con distintos fallos y sentencias, y me da pena que los jueces tengan que decir en el siglo XXI que el animal es un ser sintiente, en el siglo XXI, o sea, ¿por qué nos vemos obligados a afirmar algo que, digamos, es tan obvio que ni siquiera debería ser afirmado? Pensemos que ya en el siglo XVI, perdón, en el año 1551, alguien escribió un texto, Francisco de Sosa, un texto que se llama En Decálogo contra Antoniana Margarita, para señalar que es absurdo decir que los animales no sienten. ¿Y cuántos siglos pasaron, no? Entonces, bueno, digo, ese tipo de cosas me da pena que esté tan naturalizado el lugar del animal, que alguien tenga que decir en el siglo XXI que los animales sienten, ¿no? Respecto a eso, y bueno, por eso quería aclarar que me parece muy relevante el hecho de avanzar en este tipo de fallos y sentencias. Ahora, con respecto a la otra pregunta, si dejaremos de ser antropocéntricos, bueno, ese es el gran problema que da cuenta de la violencia estructural que mencioné en el tratamiento de humanos y de animales. Para mí esa violencia estructural tiene claramente tres signos. Uno es la crueldad, pero no la crueldad como un exceso de violencia, sino la crueldad como constitutiva del modo en que está organizado el sistema de explotación animal, ¿no? Es decir, no como un exceso de violencia, sino que el sistema de explotación animal ya es cruel, y lo damos como natural, ¿no? El otro carácter de esta violencia estructural es la sarcofagia. Yo prefiero hablar de sarcofagia y no de carnivorismo, porque en el término sarcofagia se hace evidente que quien come animales come cadáveres, ¿no? Entonces, el término sarcofagia me parece más, digamos, pregnante, un poco para despertar la conciencia acerca de la cuestión. Y el tercer elemento muy importante para mí de la violencia estructural es lo que Derrida ha llamado la virilidad carnívora. Es decir, el hecho de que se asocie la idea de lo masculino, el patriarcado,
la ingesta cárnica con el lugar naturalizado que tiene el ente humano varón, el padre, el soberano, el rey, el presidente, el jefe, dentro de nuestra sociedad. Ese lugar machista es parte de esa violencia estructural, ¿no? Y el hecho de el modo en que la ingesta cárnica se ha asociado con lo masculino da para mucho análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que digamos, sería deseable ver un ámbito posible de justicia, en el sentido que yo lo desarrollé, cuando esos tres caracteres se deconstruyan, y más que se deconstruyan, yo diría, se desmoronen, se vengan abajo. Es decir, cuando la autoridad del macho, digamos, no solo sea cuestionada, sino que se venga abajo. Y entonces, en ese sentido, yo veo la posibilidad en esa línea. Es cierto que también uno podría decir, bueno, todas las críticas al sujeto que desarrolló la filosofía del siglo XX, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, para muchas formas de pensamiento, como el postestructuralismo, la deconstrucción, el posmodernismo, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, no han cambiado mucho, ¿no? Y el tema es el modo en que naturalizamos determinadas cuestiones, ¿no? Por eso para mí, yo antes mencioné a Henry Soll, este autor del siglo XIX, porque él ve claramente que el tema está en la educación. O sea, él señala de lo que se trata es de transformar la educación. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Si nosotros le seguimos enseñando a los niños que hagan una redacción, que tienen que hacer una redacción sobre la vaca, y les decimos que la vaca es buena porque nos da la leche, como si la vaca hiciera un acto de donación de la leche y estuviera para eso, si les enseñáramos a los niños que eso no es así, yo creo que habría una gran transformación, ¿no? Por eso mi esperanza está en las generaciones futuras, y de hecho, bueno, los jóvenes están mucho más cercanos al tema animalista, y bueno, es deseable que a partir de esos cambios de conducta de los jóvenes sea posible esa pérdida del antropocentrismo, ¿no? Ahí es muy auspicioso lo que está pasando en este momento en Chile con la Convención Constituyente, porque si bien el artículo finalmente aprobado para el proyecto dejó en el camino muchas cosas, entre ellos ahora yo veía una pregunta en el chat respecto, bueno, uno ve que para la defensa de los niños, por ejemplo, hay toda una institucionalidad del Estado, pero que uno no ve lo mismo para los... y esa fue una de las cosas que no pudieron sostener la alianza que se hizo de los movimientos en Chile, pero sí se pone que va a ser un contenido educativo concreto el respeto y la empatía por los animales, hacia los animales, lo cual, bueno, empieza como a ser introducido ya y desde la Constitución, ¿no? Eso va a ser muy importante. Claro, Ahora sí. esto de la naturalización también, ¿no? El otro día miraba, seguramente ustedes, no voy a spoilear, la película Granizo con Francella. Bueno, ustedes vieron, esto lo dice la sinopsis de la peli, lo del pescadito, el pececito, Sí. con el que él habla y deposita y tiene el lazo afectivo, digamos. Ahora, yo miraba la película y digo, hay un momento en el que el personaje corrige, ¿no?, de Francella, y dice, no es un pescadito, es un pececito. Y yo decía, lo tiene en la mano, es un pito. Y además de que confiaba en que fue una cosita de plástico, pero no, después cuando al final viene el aviso de que para la película no se maltrató ningún animal, me dije, Osvaldito era nomás un pez metido en una bolsa de plástico, por lo menos, no digo del viaje de acá a Córdoba, pero evidentemente sí para filmar la escena. Y eso está ahí, y la película caminará, y bueno, y millones de esas situaciones cotidianas, ¿no? Eso es tremendo. Claro, ya que menciona eso, digamos, cuando se empezó a utilizar, bueno, comenzando por el ámbito de Estados Unidos,
esa leyenda que indicaba que, digamos, ningún animal fue herido o dañado para hacer esta película, digamos, el asombro que uno tiene cuando ve eso es que todos los días millones de animales son heridos y dañados en la vida real, ¿no? Los animales de producción, los animales que son maltratados, etcétera, etcétera. Digamos, es muy llamativo y da para pensar muchas cuestiones, ¿no? Hay un autor de origen japonés, Akira Misuta Lipit, que ha trabajado muy bien la problemática de qué significa ese uso de la leyenda en los films, justamente para oponerlo al hecho de que en la realidad los animales son maltratados todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de indicar que en el ámbito artístico... Claro, sí, sí. ¿Cómo se pero llama digo, el autor japonés? se llama Akira Misuta Lipit y tiene una serie de libros. Nosotros, digamos, gente de mi cátedra ha traducido un artículo de él que se llama La muerte del animal, en donde aparece esta problemática. Eso se encuentra en una revista dedicada a temas nietzscheanos que yo dirijo, que se llama Instantes y Azares, y está disponible en la web, ¿no? Ay, ahí hicimos un número dedicado a los temas animales, creo que debe haber sido el año 2013, o no, 2012. Bueno, el número entero está dedicado a la cuestión animal, bueno, y una de las cosas que hicimos, le pedimos permiso a Akira Misuta Lipit para traducir su artículo, y bueno, él ahí trabaja esta problemática, ¿no? Mónica, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo Sí, cómo no. ahí Sí. hacer un pequeño aporte? Mira, cuando recién hablabas de la relación entre derecho animal y el nacimiento del patriarcalismo, me viene a la memoria dos artículos de Sigmund Freud. Uno es El malestar en la cultura y el otro Tótem y tabú, donde ya en el año 1930, cuando escribe Freud, muy a pesar de él, gana el Premio Nobel de Literatura, muy a pesar de él, porque su sueño siempre fue ganarlo en medicina, pero lo gana en literatura, ¿no? Y ahí, en estos dos artículos, hay cómo va entrelazando, ¿no? esta situación del trato que el humano le dispensa al animal, desde lo que él entiende como el comienzo de la civilización, el comienzo de la cultura, es decir, a partir de la prohibición, ¿no? del incesto. Él dice, nace la prohibición del incesto, con la prohibición del incesto pasamos a una sociedad civilizada. Entonces, en esa fantasía de parricidio aparece el animal, ¿no? Y el animal como el animal totémico sobre el cual el hombre expía su fantasía o proyecta su fantasía de parricidio, mata al animal, nace el sentimiento de culpa y el regreso del hijo al perdón del padre, y luego cómo van entrelazándose también ya con la intervención de las religiones, donde ya el hombre ya no tenía una relación directa con Dios, sino que era a través del sacerdote y la aparición de las diversas divinidades, ¿no? con diversas formas animales. Y me parecía muy en este artículo puntual, Tótem y tabú, como la visión utilitarista, ¿no? del hombre sobre el animal, donde el animal viene a ser parte de un instrumento, pero ya no desde el aspecto de la producción, del aprovechamiento económico del hombre con relación al animal, sino al animal como la realización de esa fantasía de parricidio y el lugar por donde se expían las culpas, ¿no? Y la pregunta que yo te quería hacer, porque muchas veces el problema es que tenemos los jueces cuando vamos a resolver un caso,
esta tensión entre derecho y justicia se da mucho en la interpretación, porque nosotros interpretamos normas, ¿no? Y y viene toda esta cuestión de la interpretación, si la interpretación, si el derecho es una cuestión estática o el derecho es una cuestión dinámica, si interpretamos palabras expresas de la ley o si interpretamos lo que el legislador o un hecho histórico pasado quisieron decir en algún momento. Y yo creo que la interpretación del derecho no puede prescindir de la interpretación en general que podemos darle a las distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la interpretación en la literatura nos ayuda mucho a los jueces y a los abogados para poder, en la tarea esta de la interpretación. Y creo que todo el nacimiento de la sociedad patriarcal, el mismo Sigmund Freud ya en Totem y Tabú lo marcaba como esto que vos estabas diciendo recién, que estaba muy ligada la sarcofagia con la imagen paterna de la sociedad paternalista. Y preguntarte cómo en nuestra interpretación o en esta tarea diaria, cómo hacemos jugar esta cuestión de lo que nos puede aportar el psicoanálisis, ¿no? En relación al derecho, puntualmente al derecho animal. Sí, yo creo, primero, digamos, estoy de acuerdo con que en Totem y Tabú se señala ese momento sacrificial de la cultura. Para mí, claramente, la divisoria que se establece entre lo humano y lo animal tiene que ver con el hecho de sustituir el sacrificio humano por el sacrificio animal. Es lo que cuenta el Génesis cuando señala que yendo Abraham al monte Moriah por orden de Yahvé a matar a su hijo Isaac, en el momento en que que eleva la cuchilla para matarlo, un ángel le toma la mano, lo detiene y se sustituye por el animal, ¿no? Entonces hay ahí como un pasaje de la cultura en la cual el sacrificio deja de ser el sacrificio humano para ser como lugar naturalizado, para ser sacrificado el animal, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, digamos, lo que se muestra en Totem y Tabú es esa cuestión, básicamente, es decir, la cultura es sacrificial, y cuando hablamos de cultura entendemos el hecho de constituir nuestro mundo humano en divisoria, en oposición contra el animal, en lo que Derrida llamaría la guerra contra el animal. Entonces, desde ese punto de vista, el animal tiene este lugar de chivo expiatorio, bueno, y todo lo que significa hoy en día el sistema de explotación animal. Ahora, ahí también está muy presente en Freud de que los hermanos varones, digamos, se devoran al padre, pero para distribuirse entre ellos a las mujeres, ¿no? Entonces, si bien uno podría señalar, es un ataque a la sociedad patriarcal, sin embargo, claro, como esa revelación a la prohibición del incesto. Sería eso, claro, ¿no? Claro, pero se forma la sociedad de hermanos varones, o sea, una fraternidad machista. Entonces, en ese sentido, que, digamos, en términos criollos, la haríamos con los hombres haciendo el asado, ¿no? Es decir, los hombres haciendo el asado se están devorando de alguna manera al padre, y a lo mejor se están devorando entre ellos, básicamente se están distribuyendo el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, para nosotros que somos argentinos y que tenemos una gran tradición como parte de lo fraterno, la cuestión del asado, bueno, habría que cuestionar qué es la fraternidad que se constituye en torno al asado entre los hermanos varones. Pero bueno, esa sería una cuestión larga. Pero tu pregunta iba a qué aportes hace el psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis tiene una gran deuda con el tema animal, porque más allá de esta referencia de Freud en estos textos, no hay un trabajo serio en torno a la problemática de los animales en el psicoanálisis.
y ya sería hora de que el psicoanálisis lo hiciera, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas está en el valor que le sigue concediendo el psicoanálisis, a pesar de la referencia al inconsciente y al subconsciente, al valor de la conciencia como elemento ilustrativo. Y el hecho de juzgar las cuestiones desde la idea de conciencia con un fuerte cariz humano. Personalmente creo, y bueno, digamos, he publicado artículos en esa dirección, justamente pidiéndole al psicoanálisis que se ocupe del tema animal, ¿no? Me parece que es una deuda, y bueno, que sería aporte a la problemática que ustedes trabajan de los derechos de los animales, ¿no? Yo por lo menos, digamos, no conozco autores que se hayan puesto seriamente desde la teoría psicoanalítica a trabajar la problemática animal. Hay pequeñas referencias en distintos autores, pero básicamente no está trabajado el problema animal. Y en ese sentido el psicoanálisis, que me perdonen los psicoanalistas, sigue siendo humanista, ¿no? Gracias, doctora. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Natalia Palavicini, que es del Instituto No, Santa Fe. Santa Fe, bueno, por ahí. La capital de la provincia. No sé si me está Tienen un temita Claro, allá, las chicas de Santa Fe. No, vos sabés, Mónica, que te escuchaba, viste que vos hacías referencia a cierta legislación, incluso comentabas algunas cuestiones del tema de todo este camino, digamos, que transitan las vacas hasta llegar a la muerte, bueno, que esto está todo regulado por los reglamentos de SENASA. Yo te podría agregar la 14346, si vos querés. Y pensaba estas cosas con el tema de la sentencia, porque en realidad, bueno, la doctora Carolina Ballestero decía, el trabajo de los jueces es interpretar, el trabajo nuestro de los abogados y abogadas también interpretamos, pero es básicamente argumentar, ¿no? Para poder convencer a los jueces y a las juezas acerca de lo que pedimos. Y yo, mirando todo esto, pensaba que toda esa legislación que vos mencionás, que es legislación que forma parte del bienestarismo animal, por ahí Francione creo que habla del bienestarismo legal, no desconoce la sintiencia de los animales, porque justamente, por ejemplo, la 14346 penaliza cuando nosotros le provocamos a los animales sufrimientos innecesarios. Si te pones a pensar en los reglamentos de SENASA, justamente regulan toda la cuestión de este camino de los animales que se van a destinar al consumo, teniendo en cuenta el dolor, digamos, excesivo que se le puede generar a estos animales. Entonces pensaba, porque yo lo hago, digamos, nosotros cuando argumentamos hablamos siempre, bueno, los animales son seres sintientes y que pueden experimentar emociones, sensaciones, bla, 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 bla. Digo, pareciera ser que no es suficiente ese argumento, porque en realidad, digo, la 14346, por ejemplo, reconoce la sintiencia de los animales, pero no le reconoce los derechos fundamentales, porque quien quiera de alguna manera identificar la 14346 con los derechos fundamentales, yo no coincido. Obviamente que la usamos, es decir, nosotros nos presentamos las casas, la utilizamos, pero en el fondo no reconoce los derechos fundamentales de los animales, o sea, reconoce el derecho a no sufrir innecesariamente, como en general el derecho reconoce no sufrir a los animales necesariamente. Entonces lo que yo te quiero preguntar es, digamos, llevado a lo jurídico, ¿no? Dentro de lo posible, de lo que no sé qué por ahí pensás vos, de lo que nosotros podemos hacer llevándolo a lo jurídico, de qué podemos argumentar algo más que la sintiencia, porque, insisto, las leyes de bienestar animal reconocen totalmente la sintiencia de los animales, no hay ninguna duda que reconocen que los animales sienten. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, yo lo primero que diría con respecto a la cuestión del sufrimiento innecesario, bueno, tal vez podrían cuestionar cuál es el sufrimiento necesario y cuál es el innecesario. Pongamos un caso, en nuestro país a todos los animales se los marca y se los castra, digo, hablo de los animales de producción, sin anestesia. ¿Y ese sufrimiento es necesario? ¿Necesario para quién? Entonces yo creo que tal vez, digamos, en las argumentaciones, el cuestionar la idea de sufrimiento necesario o innecesario, vinculando el hecho de que cuando se habla de ese sufrimiento se está hablando de necesidades humanas y no de necesidades animales, sería un lugar importante. Entiendo lo que dicen ustedes, que señalan, bueno, digamos, para argumentar tengo que señalar hasta que el animal siente.
y está, digamos, más allá de que yo dije esto, bueno, en el siglo XXI a mí me da pena que alguien le tenga que decir a un magistrado que un animal siente, porque ya lo tendría que saber, pero por otro lado tenemos un sistema de producción animal que como si el animal no sintiera. Entonces se da ese doble aspecto de distintos tipos de animales, es decir, nadie diría que su animal, así llamado de compañía o de afecto, no siente, y nadie, por ejemplo, le serviría a sus amigos en la comida de la noche a su perro al horno, y sin embargo, digamos, comiendo con sus amigos, cualquiera le sirve la carne de un ternero. ¿Y cómo? ¿Y ese animal no siente? Entonces digo, hay algo, digamos, del orden de la sintiencia que, a pesar de que parece tan obvio, implica el hecho de que todo el sistema de producción biocapitalista de los animales tiene que instaurar, de alguna manera, una cierta naturalización de la no sintiencia, porque si no sería insoportable que alguien comiera un plato de carne y advirtiera lo que sufrió ese animal, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, nosotros desde la filosofía vinculamos esta distinción y esta división del mundo de la cultura, el mundo del animal, como una limitrofia tan estrecha a partir de la constitución del sujeto moderno, y en ese sentido, algo que se instaura con la posición de la subjetividad moderna es la idea de la bête machine, del animal máquina, ¿no? Y a pesar de que esos filósofos sabían que el animal sentía, digamos, no tenían ninguna duda, sin embargo tienen que de alguna manera instaurar esa idea para justificar una serie de prácticas contra los animales, como por ejemplo la vivisección, que es un interés de Descartes, ¿no? Entonces, hay ahí como un doble aspecto que hay que tener siempre presente. Todos sabemos que los animales sienten, pero en el consumo humano de animales se hace como si sintiera, porque si no, pienso yo, sería insoportable el sentimiento de saber que uno está ingiriendo un animal que vivió las condiciones de vida que vivió, que sufrió como sufrió y que fue asesinado para que yo me lo pueda comer, ¿no? Quería comentar, ahí dijeron en el chat un libro que es del 2013, ¿por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? ¿No? Melanie Joy, ya va por la 7ª edición. Hay un video muy simpático de presentación de este libro, que es una cena en una casa con amigos y una sopa riquísima. Entonces le preguntan, ¿y esto qué es? Dice, bueno, es una sopa hecha con un golden retriever marinado, y claro, y las personas, ustedes son norteamericanos, no, pero ¿cómo el perro? Y después le dicen, no, en realidad es una sopa hecha con ternero. Entonces muestra cómo cambia de un lado para el otro, ¿no? Es muy simpático el video. Y ahí estaba viendo que se mencionaba el libro. Voy a hacer una intervención. ¿Alguna colega quiere preguntar algo? Lore. Liana. Justo había abierto Sí, el lo que pasa es que yo tuve un inconveniente que se me cortó internet. Volví. Me fui y volví, gracias a Dios todo siguió y nadie se dio cuenta. No, yo quería hacer un comentario un poquito más para abrir la polémica también. Creo que la cuestión sobre la explotación, estoy muy de acuerdo con lo que se habló durante toda la charla, viene también de la mano no solamente del antropocentrismo, de ese sentimiento de propiedad, porque realmente, por lo menos yo lo dedujo de esa manera, si uno cree que es propietario de una vida, proviene de un sentimiento de propiedad. Además de eso, viene de la ausencia del Estado, el Estado en todos sus poderes, ¿no? Tanto legislativo, judicial, acá tenemos el honor de tener a dos magistradas, pero son dos. ¿Y cuántos jueces hay en la República Argentina? ¿Cuántos operadores de justicia? ¿Cuántos auxiliares? A mí me pasó puntualmente que en un caso por tracción a sangre, un carrero me presentó un documento de propiedad que estaba firmado en la policía, y la fiscalía los admiten,
hasta tanto los abogados tenemos que intervenir y decir, el momento, ¿qué es esto? Entonces, viene mucho de eso, las faltas de capacitaciones, y en Mendoza, en el cuarto encuentro nacional de abogados de derecho animal, hemos hablado mucho de legítima defensa en favor de los animales, hemos hablado del estado de necesidad, hemos hablado también que la doctora Adre me invitó a dar una clase en la cátedra de Derecho Animal de la Universidad del Sur, hemos hablado también de legítima defensa, y teníamos que recordar que el Código Procesal Penal dice que la policía puede entrar a un domicilio sin orden judicial para impedir la comisión de un delito. Y el maltrato animal es un delito. Sin embargo, cuando nosotros vamos a denunciar un hecho de maltrato, el policía nos dice necesitamos una orden judicial para entrar a la casa. Pero es un delito. Y el Código Procesal Penal lo establece como excepción. Entonces, pasa mucho también, yo digo ausencia del Estado porque me parece que es una cuestión muy general, me parece que es una cuestión de capacitación, me parece que es una cuestión de trabajo intenso en todos los poderes, pero viene mucho de la mano de todo eso. Por ahí está, hasta es una falta de respeto, me parece que los abogados tengamos que decirle, señor juez, señor fiscal, tal cosa. Cuando ya existen fallos, que acá en Tucumán la doctora Ballesteros nos ha sacado sentencias que no solamente ayudan a todos los casos de la provincia, sino también a nivel nacional. La doctora Liberatori con el fallo Sandra, que por ahí yo no lo considero especista, sino más bien lo considero un puntapié importantísimo para empezar a hablar del tema. Porque en ese tiempo no se hablaba del tema en el tiempo de Sandra, y no estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando hace poco, y no se hablaba de los derechos de los animales. Sin embargo, Sandra dio como ese empujón, y dijimos, bueno, a ver, nos tenemos que empezar a animar a pedir cosas. Creo que pasa también mucho por los abogados, ¿no? Porque nosotros tenemos que animarnos y decir, bueno, pidamos, y veamos si provee o no provee. A mí me sucedió mucho en un caso que tengo de responsabilidad médica, que digo, bueno, tengo que pedir. Y hasta que yo no pedí que se tenga en cuenta el derecho a la salud, a la asistencia médica correcta de un gatito que se llama Aquiles, el juzgado no me decretó, lo pedí, y el juzgado me dijo el derecho a la salud de Aquiles en un decreto. No me habló del contrato que hizo la responsable de Aquiles no, me habló del derecho de Aquiles, el derecho a la salud. Entonces, yo creo que también es una cuestión nuestra, de pedir, y darle la oportunidad al juez de animarse y decir, bueno, a ver, leo. Si no conozco el tema, leo, veo, porque yo estoy segura que en ese juzgado de documento de locaciones jamás llegó un caso de responsabilidad médica, que de hecho lo busqué y no existía, no encontré jurisprudencia. Entonces digo, bueno, lo hablé con mi cliente, le dije, bueno, mira, esto es un 50 y 50. Y me dijo, vamos con todo. Listo. Fuimos con todo. Entonces me parece que nosotros estamos pidiendo, los jueces están dando, los fiscales están diciendo, vamos todos juntos, pero hay mucha ausencia del Estado en sus tres poderes, repito, que desde ahí deberíamos empezar a mejorar un poco más. Las capacitaciones a la fuerza policial, me parece que a un policía no se le puede decir, señor oficial, a usted el Código Procesal lo habilita, porque saben que ellos para impedir la comisión de un delito pueden entrar a una propiedad privada. Y si le estamos mostrando que hay una ley que está diciendo que tal acto que se está desarrollando ahí adentro, tal hecho, es delito, ¿por qué no ingresan? ¿Por qué solicitan la orden? Entonces creo que son todas esas cosas por ahí que son como una cadena de fallas que terminan desencadenando en esto. Pero bueno, era solo un comentario un poquito al pasar. Gracias, Lore. No, por favor, Doc.
Mónica, ¿usted quiere agregar algo sobre lo que me comentó la doctora? Sí, lo que ella se refería a la acción del Estado y bueno, hizo alusión a la problemática que tiene que ver con la cuestión médica y veterinaria, y digamos que sí, que todo tiene una gran falla en el sentido de que no provee de mecanismos de inserción de los animales en el sistema de salud. Es decir, ¿por qué no tenemos hospitales veterinarios de amplio acceso en todas las ciudades? ¿No? Es decir, en general eso queda en el ámbito de los municipios, que cada tanto hacen campañas de castración de los animales o de vacunación, pero debería existir en toda ciudad un hospital nacional veterinario o un hospital provincial veterinario, así como existen para los existentes humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, también hay una falla del Estado, y me parece que esa falla tiene que ver con la idea de que, bueno, si uno tiene un animal de compañía, bueno, es su propiedad, así como tiene otro bien del cual se hace cargo, bueno, que se haga cargo el propietario, ¿no? En eso sigue primando la idea del animal como res, como cosa, y desde ese punto de vista es muy difícil romper con eso, ¿no? También mencionaba la compañera la cuestión de la producción y el sistema de explotación animal. Bueno, ahí claramente el Estado colabora en eso, porque forma parte de la economía que se quiere preservar y desarrollar, sobre todo entre nosotros, que somos un país así llamado agrícola ganadero, es sistema y fomentarlo, ¿no? Entonces, bueno, es problemático por varios puntos, ¿no? El lugar del Estado en todos estos temas. Doctora, le voy a leer una pregunta que dejaron en el chat y nos quedan 10 minutos. Dice así el doctor Toribio Enrique Sosa, di por hecho que es doctor, no lo sé, así que aclaro que es una persona que está en la audiencia. Toribio Enrique dice que el problema parece que es el Homo sapiens. Si no respeta a otro Homo sapiens, guerras. Si respetara a otras especies, ¿por qué lo tendría que hacer? Dice. El problema no es en algún punto la crueldad de la naturaleza misma, no es aterrador cómo el león se alimenta del ciervo. Si el Homo sapiens mata al ciervo, ¿es asesinato? Y cuando lo hace el león, él deja planteada esa pregunta y dice, bueno, Elena, no sé qué me hace así. Sí, bueno, esa es como la pregunta típica y la defensa del carnívoro frente a las cuestiones que tienen que ver con los derechos del animal, ¿no? O sea, es muy llamativo, a mí siempre me ha llamado la atención que se hagan este tipo de argumentaciones, porque por un lado se instaura que el hombre es diferente de los animales, pero en el momento en que conviene considerar que, por ejemplo, la ingesta cárnica debería ser vista como algo natural, se va a la argumentación naturalista, ¿no? Entonces digo, es muy interesante el hecho de que personas que consideran que se deben diferenciar de los animales por el hecho de ser humanos y que dicen por qué defender a los animales si los animales se matan entre sí, en el momento en que tienen que estar de animales, lo justifican con el modo de vida de los animales mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ese es el típico argumento que se suele utilizar todo el tiempo y bueno, que utilizan los carnívoros contra los veganos, ¿no? Es decir, el hecho de que, bueno, si en la naturaleza los animales se comen entre sí, porque nosotros no vamos a comer animales. Yo a esa persona le respondo, bueno, comete un hombre, digamos, ¿por qué te vas a comer un animal? Sé caníbal, ¿no? Si querés imitar lo que acontece en el ámbito de lo natural. Buenísimo. Colegas, ¿alguna pregunta para la doctora? Porque ya tenemos que ir cerrando. Elena. Bueno, yo agradecerle muchísimo a todos aquí. Bueno, ni qué decir a la doctora Cagnolini. Creo que ha dado un cierre brillante. Yo ya me reía con la pregunta, ¿no? Y siempre rondan estas cuestiones de falsas disyuntivas también. Bueno,
¿Por qué nos ocupamos los animales con los niños? No hagamos eso, pero ¿por qué no comer un hombre? Claro, como el artículo de Rovira, ¿no? ¿Por qué no ponemos a un hombre? Muy bueno, muchas gracias. No, bueno, gracias a Carolina, ustedes. La verdad, para mí es un honor también tenerlas a ustedes como dialogantes en estos temas, ¿no? Gracias, muchas gracias. La contactaremos, Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido muy enriquecedor compartir acá con Mónica y con todos ustedes, porque nuestra tarea es muy difícil, muy difícil. Bueno, esto Elena lo sabe desde el aspecto de la magistratura, en algunas otras ramas del derecho se ve mucha más violencia, como es el caso de los fueros penales. En los fueros penales la violencia está latente y la vemos todos los días en distintas formas, y la violencia en contra de los animales no es la excepción. Así que le agradezco mucho por esta hermosa tarde, y bueno, un saludo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora sí, nuevamente, en nombre de todas las organizadoras, les decimos muchas gracias a Mónica, a Elena, a Carolina. A los colegios de abogados. Colegios de abogados. Y abogados. Yo voy a sugerir un aplauso para la doctora Cragnolini, así que todos se sacan los micrófonos y vamos a aplaudirla, porque realmente... Y a los abogados militantes, y que se animan a llevar planteos originales a los tribunales. Si no los usen, no podemos si hacer nada. ustedes no nos plantean los casos, nosotros Claro. no tenemos que resolver, así Yo que... estaba preguntando argumentos, por eso yo estaba preguntándole argumentos a la doctora Cragnolini. Yo voy a comentar, perdón, porque no se dijo por que favor. quería comentar un dato nada más, que el libro, ese que vos mostraste, Elena, de Mónica, que no es el único que tiene, Mónica, claro. que ganó ese, exactamente, con eso mucho la empezamos a conocer con ese libro, claro. Pero ella tiene muchos más, no es que tenga ese solo. Mónica, comentanos que ganó un premio, bueno, en el año pasado, creo que diciembre puede ser, del Ministerio de Cultura de la Nación, que te premió como primera obra filosófica, así que ese libro tiene un premio. No sé si lo querés compartir. Ese libro, exactamente, ganó un premio, o sea, bueno, no sé, que lo cuente la doctora Cragnolini. Así que, Mónica, comentanos, exactamente, sí. Comentanos cómo pasó, qué pasó. Sí, el libro es del año 2016, y lo que hay bueno, lo deben ustedes saber muy bien, hay una ley, que creo que es del año 1945, por el cual se premian a la producción en el ámbito de las letras, en el ámbito digamos, en distintos ámbitos artísticos, y bueno, también en el ámbito del ensayo filosófico, el ensayo psicológico, el ensayo histórico, se premia la producción de 3 años, ¿no? Cada 3 años. Entonces, como este libro entró en la producción de los años 2016 a 2019, obtuvo el primer premio de ensayo filosófico, lo cual, digamos, lo deja, o bueno, me deja a mí en esta categoría de Premio Nacional de Cultura. A mí lo que me parece muy importante es el hecho de que se premia en filosofía un libro dedicado a estos temas que aún hoy en día no son bien vistos en el ámbito filosófico, ¿no? Yo ahí en el prólogo digo que me costó mucho introducir la problemática de la cuestión animal y crear esta materia de filosofía de la animalidad, que ahora es parte de las materias optativas del plan de filosofía, precisamente porque mis compañeros, muchos colegas me decían, pero ¿cómo? Y ahora te dedicas a los animalitos, ¿no? Como si dedicarse a los animales fuera una cuestión menor. Bueno, y ese es el problema de las facultades de humanidades. O sea, las facultades de humanidades están asentadas sobre la idea de el existente humano con ciertos valores y cuestiones, entre comillas, espirituales superiores, ¿no? Entonces me parece que el hecho de que un jurado haya premiado este libro en el ámbito filosófico presenta también como una transformación, ¿no?, del pensamiento, y un darle lugar al pensamiento
de la cuestión animalista también en el ámbito de la filosofía, ¿no? Excelente. Excelente, Gracias. doctora. Bueno, la felicitamos Felicitaciones. nosotros también. Bueno, un honor haber que usted haya compartido con nosotros esta tarde-noche. Ahora sí, nos tenemos que ir, y bueno, nos volvemos a encontrar en algún próximo evento que surja acá con las colegas, y bueno, buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.